Hola, mi nombre es María Guadalupe Reyes Miguel, soy estudiante de Medicina del quinto semestre Grupo 1.B. Hoy les voy a hablar sobre los grupos sanguíneos y el factor RH. Bueno, el grupo sanguíneo es una clasificación de la sangre que se hace de acuerdo a las características de la misma. Esas características van a estar presentes en la membrana de los glóbulos rojos, llamados antígenos, y en el plasma con los anticuerpos. Estas dos clasificaciones son las más importantes y así podemos describir los grupos sanguíneos que se encuentran en los humanos. Estos se llaman el sistema ABO y el sistema del factor RH. Bueno, su nombre va a provenir de los tres tipos de grupos que se identifican: el antígeno A, el antígeno B y el 0, que es realmente sin la presencia de algún antígeno. Estos van a ser expresados en la membrana de los eritrocitos, que son proteínas. Cada uno de estos tipos va a clasificar la sangre de las personas y van a estar presentes en los glóbulos rojos. Bueno, el sistema que se usa para agrupar esta sangre humana va a ser de acuerdo a la presencia o a la ausencia de estos marcadores en la superficie de la membrana de los glóbulos rojos de cada persona. Bueno, ¿cuál es la importancia de conocer el grupo sanguíneo? Es que la sangre obviamente radica en el momento de emergencias, de accidentes que se requieran transfusiones, o bien en la transfusión de algún órgano, de algún tejido que se requiere hacer, y si este no se conoce, pues obviamente va a haber rechazo, va a haber una incompatibilidad, lo que va a causar graves afecciones a la persona. Es el tipo de sangre conocerlo, especialmente los que son menos probables o menos comunes en la población. Es necesario que se recomienda que estas personas traigan una identificación en donde manifiesten su tipo de sangre. Bueno, el sistema ABO es el sistema que se va a usar para agrupar la sangre humana en los diferentes tipos de acuerdo a la presencia o la ausencia de los antígenos. Recordemos que los antígenos son el A, B, y sin su ausencia va a ser el tipo O, y la combinación del A y B es el tipo AB. Bueno, estos antígenos van a formar en la membrana de los eritrocitos como señales que van a ser reconocidas al momento de un encuentro con otra sangre. Es por eso la importancia de conocer esto. Bueno, los anticuerpos sanguíneos son usualmente el IgG, que van a estar en los anticuerpos, y el IgM, que van a estar en los antígenos, y rara vez se expresa o se llega a expresar el antígeno A, la inmunoglobulina A, perdón. En combinación de esos antígenos y estos anticuerpos es como se va a dar la combinación de ambos, y va a especificar el tipo sanguíneo que es la persona. Es decir, el grupo A va a expresar el antígeno A, pero al mismo tiempo va a expresar el anticuerpo B. Y también aquí añadimos una clasificación que vamos a ver más adelante sobre el factor RH, si es positivo o negativo. Entonces, en conclusión, van a existir 8 tipos: el A positivo, el A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo y O positivo y O negativo. Bueno, las diferencias del tipo de sangre de una persona entre una y otra van a estar genéticamente dadas por grupos, bueno, es hereditario, y la diferencia de estas es lo que nos van a hacer compatibles o incompatibles. Bueno, el factor RH es una proteína que va a estar integrada en el plasma de las personas, y es lo que nos va a identificar si la sangre es positivo o negativo. Cuando un tipo de sangre, ya sea A, B, AB o O, si es positivo, va a expresar el antígeno, que es la inmunoglobulina D, y si no lo expresa, es decir, si es negativo, lo va a expresar como un anticuerpo, es decir, va a ser anti-RH, es decir, anti-factor RH. Bueno, cabe comentar que el 85% de la población muestra estructura dominante, es decir, que sean positivos.
Bueno, el principal antígeno del RH, como lo había mencionado, es el anticuerpo D, que van a estar presentes en el plasma y bueno, tiene una gran importancia ya que este tipo es el que llega a traspasar la placenta y pues obviamente puede causar eritroblastosis congénita y bueno, es una patología muy importante que se debe tener pues mucho cuidado. Bueno, aquí nos encontramos una tabla en donde nos agrupa los diferentes grupos sanguíneos, los antígenos y los anticuerpos. El grupo sanguíneo, recordemos que van a estar dados por A, B, AB y O. Y tienen más, menos de acuerdo al factor RH. Si es positivo, más; si es negativo, obviamente menos. Es decir, tiene o no expresa. Entonces, un ejemplo es el A positivo, en donde el antígeno va a tener A y el factor RH. Sin en cambio, cuando es negativo, solamente va a expresar el antígeno A y como anticuerpo va a expresar el B y el RH. Así sucesivamente. En el caso del AB positivo, va a expresar los antígenos A, el B y el RH, es decir, como anticuerpos no va a mostrar ninguno. En el caso del O negativo, no tiene ningún antígeno, porque recordemos que O es sin presencia de antígenos, y como es negativo, pues tampoco expresa el RH. Es por eso que los antígenos no muestran ninguno, pero sin en cambio, como anticuerpos, es decir, como extraños, va a colocarse el grupo A, el B y el RH. Bueno, las transfusiones es un procedimiento médico relativamente sencillo, pero muy importante, porque si el paciente recibe o no recibe la sangre correcta, va a determinar la evolución, el pronóstico de este paciente. Bueno, las complicaciones que se puede tener en una incompatibilidad pueden ser de leves a graves y esto va a ser comúnmente más graves cuando exista una incompatibilidad de factor RH, es decir, que una persona positiva le pongan una negativa o que una negativa le pongan una positiva. Y normalmente las complicaciones leves solamente se lo llevan cuando muestran grupos diferentes. Incompatibilidad de grupos sanguíneos, bueno, son las personas que reciben distinto grupo sanguíneo al que tienen, y pues esto va a provocar una reacción del sistema inmunitario y en el que denominamos incompatibilidad, específicamente la ABO, y bueno, esto va a causar una reacción y es más común cuando se reciben transfusiones de emergencia, no tanto cuando se hacen trasplantes de tejidos u órganos. Bueno, ya sea una transfusión tanto de plasma como de eritrocitos, se debe cotejar y evitar una expresión de reacción inmunitaria antes de que cualquier persona reciba sangre, puesto que, como repito, son reacciones inmunológicas que van a existir en el cuerpo cuando existe una incompatibilidad, cuando las sangres es completamente diferentes y pues obviamente estas se mezclan. ¿Cómo lo podemos comprobar? Lo veremos más adelante. Bueno, se dice que el donante universal es O negativo porque no muestra ninguna características de grupos de antígenos, es decir, no tiene ningún antígeno. Es por eso que le puede donar a todos los grupos sanguíneos, ya que nunca va a tener ninguna reacción de incompatibilidad por lo mismo. Y el receptor universal es el AB positivo, ya que como antígeno no muestra todos, muestra el A, el B y el RH, y como anticuerpos no muestra ninguno. Es por eso que todos le van a poder donar y no va a tener ninguna respuesta inmunológica. Bueno, las pruebas cruzadas por transfusiones va a ser el método específico para ver qué tipo de sangre es compatible con la del paciente. ¿Cómo se hacen? Van a ser por 3 métodos. El primero es la prueba mayor, en donde se van a utilizar 2 gotas de suero del receptor más 1 gota de eritrocitos del donador.
La segunda es la prueba menor, donde se van a ocupar 2 gotas de suero o plasma del donador, más una gota de eritrocitos del receptor. Y el autotestigo es una gota de eritrocitos del receptor, más 2 gotas del suero del receptor, que este ya más es como confirmación. Bueno, la tipificación sanguínea es para conocer qué tipo de sangre tenemos, qué tipo de sangre representamos. Y bueno, es importante conocerlo en cada persona. Debemos de, antes de realizarlo, hacer un correcto lavado de manos, usar guantes. Podemos tomar la muestra en el capilar del dedo con una previa asepsia. Bueno, ¿cómo vamos a interpretar las pruebas? Se van a tener que colocar gotas de todos los antígenos y posteriormente les vamos a colocar anticuerpos. Estos anticuerpos van a ser químicamente realizados, es decir, no son propios. Simplemente vamos a sacar los antígenos de nosotros mismos y los anticuerpos son los que vamos a introducir como extraños. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Cuando una casilla se llene o sea homogénea, se quiere decir que no hay aglutinación, por lo tanto no es compatible. Cuando se queden homogéneas, va a ser característico de que es compatible. Es decir, al grupo A, B, O y los factores RH se les va a colocar anti-A, anti-B, anti-AB y anti-RH. Bueno, en mi caso yo soy O positivo y en mi prueba de tipificación se vería homogenizada tanto anti-A, anti-B y anti-AB y en mi aglutinación sería factor R, solamente RH. ¿Por qué? ¿Por qué solamente en este? Porque soy positivo, por lo tanto muestro mi antígeno de RH y no muestro ningún otro, porque recordemos que O solamente es sin ausencia de antígenos. Y eso es todo, muchas gracias.